¿Qué pasaría si te dijera que la guerra en Ucrania no fue una sorpresa para los grandes poderes del mundo? Que desde el principio alguien sabía que este conflicto sería imposible de ganar para Ucrania, pero decidió seguir adelante porque el verdadero objetivo nunca fue la victoria, sino algo mucho más grande. La narrativa oficial nos dice que esta es una lucha entre la democracia y el autoritarismo, pero detrás de esa versión hay una historia oculta que muy pocos se atreven a contar. Hoy voy a revelarte la verdad sobre la guerra en Ucrania, cómo fue usada como una estrategia para debilitar a Rusia y contener a China, y qué significa esto para el futuro del orden mundial. Y al final del video, te diré cuál es el verdadero desenlace de esta guerra, y qué impacto tendrá en el equilibrio global de poder. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará la forma en que entiendes este conflicto. Pero antes, suscríbete a mi canal. Estos análisis te ayudarán a entender todo lo que hay detrás de los conflictos actuales mundiales. ¿Por qué Ucrania nunca tuvo oportunidad de ganar? Desde el primer día de la guerra, Ucrania ha estado en una lucha cuesta arriba. 1 millón de bajas. Se estima que las pérdidas humanas en Ucrania han sido catastróficas, y aunque las cifras exactas son difíciles de confirmar, la realidad es que el ejército ucraniano está agotado y en retroceso. Dependencia total de Occidente. Sin la ayuda militar de Estados Unidos y Europa, Ucrania no habría podido sostener el conflicto ni siquiera unos meses. Un pedido desesperado. Zelensky ha solicitado 200.000 soldados extranjeros para reforzar el frente. Pero, ¿qué país está dispuesto a enviar cientos de miles de tropas a una guerra que parece perdida? El factor psicológico. Más allá de lo militar, Zelensky sabe que debe presionar a sus aliados. Por eso ha declarado que a Estados Unidos no le importa Europa. Su objetivo, hacer que los europeos se sientan responsables y aumenten su apoyo antes de que sea demasiado tarde. Pero el problema es que todo esto estaba previsto. El Pentágono y la CIA sabían desde el principio que Ucrania no podía ganar. Entonces, ¿por qué permitieron que la guerra se prolongara tanto? Esta guerra nunca fue sobre la victoria de Ucrania, fue sobre Rusia y su debilitamiento. Desde hace años, Estados Unidos y la OTAN han tratado de frenar la expansión de Rusia y evitar que se convierta en una amenaza mayor para Occidente. Y la guerra en Ucrania fue vista como una oportunidad perfecta para lograrlo sin necesidad de un enfrentamiento directo. Sanciones económicas. Occidente impuso medidas extremas para estrangular la economía rusa. Gasto militar ruso. Moscú se ha visto obligado a invertir enormes cantidades de recursos en la guerra, reduciendo su capacidad para influir en otras regiones. Aislamiento diplomático. El conflicto ha sido usado para marginar a Rusia en el escenario internacional. Pero el problema es que la estrategia no ha funcionado del todo. Rusia ha encontrado maneras de esquivar las sanciones y ha logrado mantener su economía a flote. Su ejército se ha adaptado y sigue avanzando en el campo de batalla. Y lo más preocupante para Occidente, China ha fortalecido su alianza con Rusia, desafiando abiertamente al dominio estadounidense. Europa en crisis y la traición silenciosa de Estados Unidos. Mientras tanto, Europa está atrapada en una encrucijada. Por un lado, países como Polonia y los Bálticos quieren más apoyo militar para Ucrania, pero Alemania y Francia están cada vez más cansados de financiar un conflicto sin fin. Zelensky lo sabe, y por eso ha empezado a jugar una carta peligrosa: presionar a Europa diciendo que si Ucrania cae, Europa caerá con ella. Pedir 200.000 soldados no es solo un grito de ayuda, es un mensaje claro: si ustedes no me apoyan más, esto será su culpa. Pero, ¿qué pasa si Europa decide no enviar esas tropas? Zelensky usará eso como argumento para decir que Occidente lo abandonó, preparando el terreno para justificar cualquier posible colapso militar. Y lo más interesante de todo es que Estados Unidos está empezando a dar un paso atrás. Con la posible vuelta de Trump a la Casa Blanca, es muy probable que Washington reduzca su apoyo a Ucrania. La administración Biden ya enfrenta presión interna para cortar los fondos destinados a la guerra. Y en el fondo, Estados Unidos siempre supo que esta guerra tenía límites. Entonces, estamos viendo el principio del fin del conflicto. ¿Qué pasará ahora? Aquí viene el desenlace de esta historia.
Si Europa sigue enviando dinero y armas, la guerra continuará, pero sin un final claro. Si Estados Unidos se retira, Ucrania se verá obligada a negociar con Rusia. Si Zelensky sigue perdiendo apoyo, su propio gobierno podría colapsar. Y aquí está la pregunta clave. ¿Qué significa todo esto para el futuro del mundo? Para Rusia, aunque ha resistido, el desgaste ha sido brutal y su capacidad de influencia global ha disminuido. Para China, si Rusia se debilita demasiado, China perderá a su principal aliado estratégico. Para Estados Unidos, ha demostrado que puede movilizar a la comunidad internacional y desgastar a sus enemigos sin involucrarse directamente en la guerra. En otras palabras, esta guerra no solo ha sido un conflicto entre Rusia y Ucrania, ha sido una prueba de fuerza entre Estados Unidos y China, con Rusia en el medio. Y ahora que la situación en Ucrania se está volviendo insostenible, la gran pregunta es, ¿cuál será el próximo movimiento de las grandes potencias? Muchas gracias por suscribirte a mi canal. Entonces, ¿fue todo un juego de poder? La guerra en Ucrania no fue una simple respuesta a una invasión. Fue una estrategia pensada para debilitar a Rusia, reforzar el control de Estados Unidos sobre Europa y enviar una advertencia a China. Pero ahora que el conflicto está alcanzando un punto crítico, la pregunta es, ¿estamos presenciando el principio del fin o el inicio de algo aún más grande? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué piensas. Si quieres seguir descubriendo la verdad detrás de los conflictos globales, quédate al siguiente video.